Esta es nuestra clase número 1 después de esa bienvenida. En esa bienvenida hablamos de que la epistemología busca el conocimiento. De que la epistemología busca el conocimiento del conocimiento. Es decir, abre el abanico para ver qué es el conocer, qué conocer, cómo conocer, para qué conocer, por qué conocer. El conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento, ¿qué nos referimos? ¿Qué estamos entendiendo por conocimiento? Esto nos lleva, como en esa primera, que hablamos de la opinión, doxa, para los griegos, y del conocimiento, episteme, eran los planteamientos de Platón en diálogo con los mejores personajes de su época. Estamos hablando del siglo V, IV antes de Cristo. Ahora bien, ¿qué tenían ellos? ¿Qué tenían los griegos? ¿Qué entendían por conocimiento? Y de ahí van a ser la episteme, la epistemología. Ellos usaban varias palabras. Doxa, hay una forma del conocer superficial, cotidiana, del sentido común, el encuentro con los otros, que no están interesados en las profundidades, sino que quieren tener el contacto y entender qué estás haciendo, qué está ocurriendo. A eso llamaban los antiguos doxa. Pero habían otras formas de conocimiento. Nosotros usamos esas palabras. Por ejemplo, gnosis. Por ejemplo, usamos lógica. Y usamos sofía, como la sabiduría, hasta llegar a episteme. ¿Para qué estaba la opinión, la doxa? Y usamos palabras nosotros como heterodoxo. El heterodoxo es aquel que sabe de muchas cosas, hetero, de la diversidad, pero no profundamente de algo. La gnosis era otra forma de conocimiento. Era el conocimiento que se usaba para lo sagrado. Era el conocimiento que se usaba en los templos antiguos, a las diversas deidades de su pueblo. Era un conocimiento iniciático. Es decir, revelado de un maestro a un discípulo, de un sacerdote o sacerdotisa a un buscador. Y un conocimiento que hablaba del mundo interior. Es interesante porque la epistemología también lleva por nombre, entre sus sinónimos, nociología, que viene de gnosis. Muy utilizado en el mundo medieval, por supuesto. Y muy utilizado por escuelas de pensamiento que alargaron su influencia hasta muy entrado los siglos y están vivas en la contemporaneidad, como los alquimistas, como las escuelas esotéricas, como los gnósticos usan gnosis, como la astrología, como las tradiciones ancestrales del hinduismo, del pensamiento de los egipcios, de lo que hacen las ciencias ocultas, que ya hoy en día con el Google y con las inteligencias artificiales y con las grandes bibliotecas no tienen nada de oculto, el ocultismo.
em, como las tradiciones iniciáticas de los templarios, de los masones, de los rosacruces, de la, las grandes fraternidades, como la Gran Fraternidad Universal, usan el conocimiento de la gnosis. Y en la gnosis no se quedan solo en la búsqueda de lo sagrado, sino que la van adaptando hacia las ciencias, hacia las formas que tienen métodos, técnicas, que tienen sus procedimientos y que necesitan de la prueba, de la demostración, de, de la verificación y de esa búsqueda de la verdad. Eso es distinto a las otras formas del conocimiento. La doxa, nos preguntaríamos, ¿y se perdió? No, no se ha perdido. La doxa es lo que necesitamos para el periodismo, no para el periodismo investigativo, pero para el periodismo cotidiano, para el decir, para el informar, se usa la doxa. Porque la doxa solo le interesa el dato. A la opinión le interesa los personajes principales, el qué pasó, se usa en la farándula, se usa en los canales informativos, eh, se usa en el derecho muchísimo. Generar matrices de opinión en la política, se usa la doxa como herramienta de conocimiento. Hay una epistemología de la doxa para poder que eso, como ciencia de la doxa, pueda generar los objetivos que se quiera. Doxa y gnosis. Luego tenemos otra forma de hablar del conocimiento para poder entrar en la epistemología, que es la lógica. Nace con Aristóteles. Aristóteles le da forma, le da estructura al logos. Logos es lenguaje. Logos es una palabra muy interesante para entender a la lógica. Antes de continuar con eso, de donde viene gnosis es nous, que significa pensamiento. Y el primer pensador del pensamiento fue Parménides, que habló del nous. Y antes de Parménides había otros, pero en el nous, de donde viene gnosis, Parménides, lo que nos quedó de Parménides en la historia de la filosofía es un poema, donde Parménides habla del ser y el no ser. Y le pregunta, muy interesante, le pregunta a la diosa, le dice que le permita, como hacían los poetas, como hacían los antiguos, que le permite inspirarse para él comprender. Y eso le abre el nous, el conocimiento, el nous, nosotros decimos conocer, nous ser. De ahí viene la gnosis. Le pregunta a la diosa sobre el ser y el no ser. Miren qué increíble, o sea, cómo la gnosis continúa su camino. ¿Por qué me acordé de eso cuando estamos hablando de la lógica? Porque el primer pensador y posterior a Parménides fue Heráclito, que habló del logos. El logos, de donde viene la palabra lenguaje, es un concepto profundísimo e interesantísimo, y cuando lo entendemos, la lógica se nos hace esencial. Tan importante la lógica en la epistemología de las ciencias, desde el mundo antiguo de los griegos. La palabra logos la utilizaban los antiguos, era una palabra agraria. Logos es el término que usaban cuando se iba a hacer la cosecha. Cuando se hace la cosecha, todo el que ha tenido esa experiencia
se cortan, vamos a suponer trigo. Europa es los países, es el territorio del trigo. Cortaban el trigo, sesgaban el trigo, y cuando tú cortas, tú no cortas solo trigo, cortas la hierba buena y la hierba mala, un montón de monte que crece alrededor de eso. Pero una vez cortado, primer paso del logos, separaban la hierba que estaban buscando y la hierba mala la desechaban. Pero no solo separabas, sino que dentro de la hierba tú cortas lo que, en el caso del trigo, solo quitas el grano, que es lo que te interesa. Hay una separación, como en la lógica. Por eso se usa esa palabra. Y en esa separación, cuando obtienes lo que es, lo que importa, lo que te interesa, la verdad, la realidad, la almacenas, la resguardas, porque la cosecha era para sobrevivir al futuro, para sobrevivir al invierno que venía y guardarla en el caso de ellos, en las ánforas de barro, en baúles, en casas, graneros. Es decir, todos esos pasos, cosechar, separar, escoger lo que sirve y guardarlo, es lo que es el logos. Por eso en el lenguaje, cuando en el lenguaje nosotros tenemos todas las palabras en el pensamiento, en el nous, pero tú discriminas, tú escoges la palabra que quieres y la que no quieres y vas generando el discurso. De ahí viene que se utilizara Aristóteles esa palabra para la lógica, porque es un lenguaje, una forma del pensamiento que tiene estructura, que tiene base, que tiene forma, que tiene contexto y que tiene algo útil, que tiene verdad, que tiene realidad. De tal modo que tenemos doxa, tenemos gnosis y tenemos lógica, planteada por Aristóteles con toda una metodología que se cumple, unas reglas, unos principios, y la lógica nos plantea que busca la verdad y que la verdad es una sola cosa, no puede ser otra cosa, no hay manera. Es el principio de contradicción, no hay, es lo que es. A es A no es B no es A, solo A. Parte de esa mirada aristotélica. Y sus otras formas son 3, 4 leyes de la lógica, que no vienen al caso. Pero entendemos que en el lenguaje de la lógica hay causalidad, hay la verdad ya es evidente, es comprobable, la puedes repetir, la puedes buscar una y otra vez con estructura. Luego tenemos Sofía, doxa, gnosis, lógica y Sofía, Sofía que es la sabiduría. Y Sofía como diosa de la sabiduría, emparentada con Atenea, la diosa del conocimiento, la diosa de los saberes. Sofía quiere comprenderlo todo. Sofía no discrimina. Sofía busca lo que está dentro como lo que está afuera. Atenea, cuando la invitan a ver en la ciudad de Atenas cuál iba a ser el dios que iba a fundar la ciudad, ella lucha contra Poseidón, el Neptuno de los romanos. Y Atenea le regala, le obsequia al pueblo la oliva, el aceite de oliva, el olivo, el árbol de olivo, la aceituna, el aceituno. Con ese árbol, una madera increíble, un árbol además que dura milenios, un aceite que es combustible, que es nutritivo, que es para la salud. Un aceite con unas propiedades extraordinarias que todavía hoy seguimos investigando y conocemos de ellas. Es decir,
mientras que el otro dios Poseidón le regala el caballo. Muy bien, el caballo para la guerra, para el combate. El pueblo escoge a Atenea y escoge el olivo como representación de Atenas. La Sofía abarca todo como el aceite de oliva. Abarca todo como ese árbol, como esas miradas. Sirve, es útil, pero al mismo tiempo nutre, al mismo tiempo. En latín, Sofía es sabiduría, es sapere, sapio, de sabor. Entonces es saboreable la sabiduría, el saber a qué me sabe esa sabiduría que adquirimos. De ahí los filósofos van a tomar para encontrar el camino de la filo, el amor, el gusto, el encantamiento de la filo, de todos los saberes, de la sofía, de todo lo posiblemente, porque en la lógica solo puedes comprobar, solo puedes entender, solo se aplica en un momento, pero Sofía, la sabiduría, abarcaba todas las dimensiones, tu experiencia, la historia, lo antiguo, la tradición, pero también lo contemporáneo, lo presente. Por eso la lógica es un área de la sabiduría, de la sofía, de la filosofía. Y también lo que van a hacer después, que es la episteme, la epistemología. La episteme es el conocimiento puro, el conocimiento transmisible, el conocimiento que tiene argumentos, estructura, bases, fundamentos. Es el conocimiento que puedes transmitir y aplicar para otra cosa. Y puede crecer, podemos buscar en él la verdad. Es muy diferente la doxa, muy diferente la gnosis, muy diferente la lógica, muy diferente Sofía, muy diferente la episteme. La episteme, que es de donde va a salir la epistemología, estudia todas para poder dar los argumentos certeros en el camino de lo que se va a conocer. Por eso la epistemología es conocimiento del conocimiento.